Continuando con la palabra de nuestro Dios, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que cuando Juan mandó preguntar a Jesús si era él el que había de venir o esperarían a alguien más, el Señor Jesús, la respuesta que le dio a esos seguidores de Juan, les dijo, bueno, vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres se les es predicado las buenas nuevas del reino de Dios. Una manera de poder identificar entonces al Mesías, al enviado de Dios, era por esos milagros que él iba a hacer. Y uno de ellos era curar a los ciegos. Y nosotros dentro de la Escritura podemos ver muchos milagros que hizo el Señor Jesucristo referente a esto de curar a los ciegos. Algunos de ellos son estos. Podemos ver nosotros ahí en Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante, dice lo siguiente. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y he aquí, 2 ciegos que estaban sentados, ahora en el capítulo 20, versículo 30, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los tomó y les dijo, ¿qué queréis que yo os haga a vosotros? Ellos le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. En Marcos capítulo 8, versículo 22, dice la siguiente narración. Llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó afuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Lucas capítulo 7, versículo 21 dice, en esta misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Muchas personas que habían perdido su vista o que nacieron ciegos, pudieron recobrarla a través del Señor Jesucristo. El poder de nuestro Dios llevó a estos hombres a poder ver nuevamente la luz. Aquellos hombres quedaron maravillados y algunos de ellos siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no fue tan solo, ¿verdad?, como veíamos al principio, el de venir a dar salud física a las personas, como en este caso a estos ciegos, sino que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba enfocado a dar la salud espiritual a las personas. Dentro de la Biblia nosotros podemos observar que la Escritura nos dice que así como hay una ceguera física, también existe una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual, mis hermanos, mis amigos, es muy peligrosa para el ser humano y requiere de una atención inmediata. No se puede dejar al tiempo porque el tiempo no lo va a curar. Tampoco se puede acudir a los mejores oculistas porque ellos tampoco tienen el remedio para ello. Solamente el Señor Jesucristo tiene el poder para curar la ceguera espiritual. Es curioso, ¿no?
Dice en Mateo capítulo 13, versículo 13, lo siguiente: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Viendo no ven. La ceguera espiritual, mis hermanos, no tiene nada que ver con los ojos físicos. La ceguera espiritual tiene que ver con algo mucho más profundo en nuestro ser. Podemos estar totalmente sanos en nuestra vista, poder tener una visión 20/20, lejos, cerca, pero sin embargo, no poder ver detalles importantes para nuestra vida y para la vida venidera. En Efesios capítulo 1, verso 18, Efesios capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay cosas que los ojos físicos no pueden ver. Pero si no tenemos nosotros la capacidad en nuestros ojos espirituales de poder ver las maravillas de nuestro Dios, no podremos conocer su gloria, su gracia, su poder, su misericordia. Porque no tenemos esa capacidad en nuestro ser. Por eso dice el apóstol Pablo: bueno, yo oro para que los ojos de vuestro corazón, esos ojos pueden ver aún más cosas que lo que pueden observar nuestros ojos físicos. Porque el ojo físico solamente va a poder observar lo que es materia. Dice el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, dice lo siguiente: no poner la vista en las cosas que se ven, refiriéndose a los ojos físicos. Hay cosas que podemos ver, que podemos observar teniendo nuestros ojos en perfectas condiciones. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Todas aquellas que nuestros ojos físicos no alcanzan a observar. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro ojo físico solo puede ver lo que es materia, lo que en su momento tendrá un fin, llegará a culminar, ya no existirá más. Pero sin embargo, los ojos espirituales pueden ver aún las cosas que nuestro ojo físico no es capaz de observar. Y esas son las cosas espirituales. Entonces, imagínense ustedes cuál es la importancia de que nuestra vista espiritual esté en perfectas condiciones. Porque si no tenemos nuestra vista espiritual en perfectas condiciones, no lograremos alcanzar a ver lo que Dios tiene para nosotros. De esta manera nosotros, mis hermanos, podremos reconocer la grandeza de nuestro Dios. El ser ciego, mis hermanos, espiritualmente, también lo podemos comparar con lo que la Biblia llama el vivir en tinieblas. Las tinieblas dentro de la Biblia, se puede ver como un espacio donde no penetra ni una pizca de luz. Es como tener totalmente sus ojos cerrados y no se puede ver nada hacia el frente. Se camina sin saber a dónde va. Se camina sin saber con qué va a tropezar.
Y muchas veces no podemos encontrar la salida, al menos que nos alcance la luz. Dice la Escritura en Juan capítulo 12, verso 35. El Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 35. Dice lo siguiente. Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo y la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Y esa es la situación cuando nosotros estamos viviendo en completa oscuridad, con una visión espiritual cegada. No sabemos a dónde vamos. En realidad, a veces no lo notamos, pero sin embargo, cuando vivimos sin esa luz que Dios da, vivimos sin rumbo. Llevamos una vida, claro, pero una vida planificada de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver, a lo que conocemos o a lo que vemos en el mundo. Pero sin embargo, no hay un objetivo concreto. Simplemente vivimos por vivir, porque podemos estar vivos, pero no porque haya un motivo o una razón para nosotros vivir. Para muchos, ¿verdad? Simplemente es terminar este tiempo que estaremos aquí y todo se ha acabado, todo se terminó. ¿Por qué? Porque nuestra vista está muy corta, porque estamos viviendo a ciegas. No alcanzamos a ver lo que hay más adelante. Pero para poder ver lo que hay más adelante, se necesita que nuestra vista espiritual esté en perfectas condiciones. Metafóricamente, mis hermanos, la ceguera y las tinieblas, en la aplicación que le estamos dando nosotros ahora, ¿verdad?, significan la ignorancia en las cosas de Dios. También, ¿verdad?, significa que nosotros, aunque conozcamos la palabra, no entendamos su significado. Y se puede aplicar a aquellas personas que, por ejemplo, primero, que nunca han escuchado de Dios. La Biblia dice que esas personas viven en tinieblas. Dice la Escritura, ¿verdad?, viendo el ejemplo de los efesios, nos narra, ¿verdad?, el libro de los Hechos. ¿Quiénes eran estos efesios? Vamos ahí a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, nosotros podemos observar que cuando el apóstol Pablo llega por ahí, se encuentra algunos hermanos, pero bueno, se continúa trabajando en ese pueblo y se continúa encontrando otras personas que no nada más eran judíos, sino que también había ahí griegos, es decir, personas que no eran del pueblo judío, personas que no conocían la escritura antigua, personas que vivían conforme a sus costumbres, conforme a lo que habían aprendido de ahí de sus padres, personas que no tenían un conocimiento del Dios verdadero, personas que creían en dioses, pero algunos que se habían inventado por parte de sus familiares o la historia a través de los tiempos. Y sin embargo, ¿verdad?, dice ahí que cuando Pablo llegó y comenzó a predicar en el capítulo 19, dice ahí versículos 18 y 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaron a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a ser de 50,000 piezas de plata. Muchos de ellos, cuando se dieron cuenta, ¿cómo se dieron cuenta? Ellos lo estaban viviendo, ellos lo estaban practicando como algo común, como algo normal de la vida. Pero ¿cómo se dieron cuenta?
resplandeció la luz y ellos pudieron ver que lo que estaban haciendo no era algo agradable a los ojos de Dios. Y dice que ellos se arrepintieron de lo que estaban haciendo y cambiaron sus vidas. Dijeron, oh, eso no lo volvemos a hacer, porque ahora entendemos, podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Podemos conocer quién es verdaderamente Dios. Y lo vemos nosotros ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice del 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Así vive el mundo. Así se practican las cosas en el mundo, pero porque viven en tinieblas, porque no hay en ellos luz, porque ellos no pueden ver espiritualmente y no reconocen el camino verdadero y no reconocen las cosas de Dios. Entonces dicen, ustedes andaban conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque vivíamos en tinieblas, porque no conocíamos a Dios, porque desconocíamos su grandeza, porque desconocíamos su amor, su naturaleza. Y todo eso debido a su ceguera espiritual. Pero sin embargo, dice ahí en el capítulo 5, ahí mismo en la carta a los Efesios, capítulo 5, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes erais tinieblas, viviendo la vida como la llevabas, conforme a las cosas que el mundo enseña, conforme a las prácticas que el mundo tiene, conforme a tus propios pensamientos. Estás viviendo en tinieblas, pero así estabas. Ahora dice, en el Señor, gracias a Dios, ahora tú ya eres diferente. Ahora vives en la luz. Ahora puedes ver. Y ahora llevas una vida diferente. Porque ahora sabes y entiendes las cosas que Dios tiene para ti. Esos son los ciegos que no conocen a Dios. Pero esa ceguera tiene cura a través del Señor Jesucristo, dejando penetrar su luz. Mis hermanos, pero no nada más se aplica la ceguera a aquellas personas que nunca han conocido a Dios. Porque se puede también conocer a Dios, haber oído de Dios, pero sin embargo, ser ciegos. Desafortunadamente, ¿verdad? Son situaciones que ocurren. Y la Biblia lo dice. Por ejemplo, cuando nosotros no practicamos la verdad, vivimos en la iglesia, vivimos como cristianos, pero a veces no estamos practicando la verdad. Y eso dice que nosotros todavía somos ciegos. Vamos a ir ahí en la primera carta de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 6. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 6. Dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿ok? Si decimos que somos cristianos, si decimos que estamos alabando a Dios, adorándole,
pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos fingiendo un cristianismo, entonces también estamos en tinieblas. Estamos viviendo en la oscuridad. Y realmente no sabemos o no entendemos cuál es nuestro final. Porque si en realidad lo entendiéramos y lo reconociéramos, cambiaríamos. Entonces puede también ser ciego aún a pesar de que nosotros hemos conocido la verdad. Decía Pablo, ¿verdad? De aquel hombre Demas, me ha desamparado amando más al mundo. Realmente Demas estaba ciego. No podía ver la realidad. Solamente se enfocó en lo material, pero nunca pudo ver lo espiritual. Y eso puede sucedernos a nosotros, hermanos, de una forma particular, en cada uno, ¿verdad? Personalmente. En la primera carta ahí mismo, en el capítulo 2, verso 9, en adelante, dice ahí, capítulo 2, versículo 9 en adelante, ahí mismo en primera de Juan, dice lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Entonces, si yo digo que soy cristiano, pero tengo odio, rencor, algo contra mi hermano, dice ahí, todavía estamos en tinieblas. Todavía no hemos sido sanados realmente. Y no porque Dios no quiera. Si nosotros notamos, ¿verdad? En aquellos hombres, las lecturas que hicimos al principio, dice que cuando ellos miraron pasar a Jesús, le gritaron, le buscaron: Señor, Hijo de David, ayúdanos. ¿Cómo sabes tú que yo puedo hacer eso por ti? Dios está dispuesto. Simplemente depende de uno. Si realmente yo tengo ese deseo de poder mirar espiritualmente, o si me gusta vivir en tinieblas. Dice ahí, porque el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Se fijan? Decíamos al principio, andamos en oscuridad, no sabemos por dónde vamos. Tropezamos en cada momento. Pero si vivimos en la luz, si nuestros ojos espirituales están completamente abiertos, dice, no habrá causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos abiertos. Porque podemos ver. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Podemos también nosotros tener esa ceguera espiritual, hermanos. Pero esa ceguera tiene cura. Y ese es Jesús el que puede darnos sanidad. Pero hay que buscarlo. Señor Jesús, aquí estoy. Ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Quiero ver. Quiero ver. Era lo que aquellos hombres decían. Quiero ver. Quiero salir de la oscuridad. Y ese debe de ser el anhelo de nosotros, ¿verdad? Si todavía estamos batallando y sufriendo en nuestro cristianismo. Ayúdame, Señor. Quiero ver. Quiero ver para poder avanzar sin ningún tropiezo. Pero la ceguera, hermanos,
espiritual puede convertirse también en una epidemia. ¿Sabía? La ceguera espiritual se puede convertir en una epidemia. Y eso quiere decir que no nada más uno está enfermo de ceguera espiritual, sino que los demás también se contagian. Y a final de cuentas, todo el grupo puede estar también ciego espiritualmente. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, ahí en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18. Apocalipsis 3, verso 14 al 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Una carta escrita a una congregación. Tú eres ciego. Como congregación también se puede llegar a una ceguera grupal. Cuando se comienzan a aceptar doctrinas equivocadas, erróneas dentro de la congregación. Cuando se comienzan a aceptar dentro de la congregación costumbres del mundo. Pues no tiene nada de malo. No hay ningún problema. Y pareciera que no sucede, hermanos, pero sin embargo la historia nos dice que son situaciones que se pueden llevar a cabo si no tenemos cuidado. Primero a los Corintios, capítulo 5, verso 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice la Escritura: en efecto, se oye que entre vosotros, se refiere al grupo, a la iglesia que se congregaba en Corinto. Dice: se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. ¿Quiénes? Toda la congregación se han cegado. No quieren ver ese problema que está entre ustedes y lo están permitiendo y están dejando que siga avanzando. Más adelante le dice el apóstol Pablo: un poco de levadura echa a perder toda la masa. ¿Y ustedes? Ustedes se hacen de la vista gorda, como que no pasa nada. Existe la ceguera comunitaria. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cómo estamos viviendo en el reino de Dios? Hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio y de podernos bautizar, pero aún así, después de haber visto la luz, puede ser que nosotros nos ceguemos en nuestro espíritu y no podamos de esa manera ver los planes de Dios para nosotros como individuos, como congregación. Pero hay esperanza.
Hay esperanza. Dios está ahí, está listo, está dispuesto para ayudarnos, para que podamos nosotros entender cuál es su voluntad, cuál es su deseo, qué es lo que tiene para nosotros. Así decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo en el versículo que leíamos. Yo quiero y le pido a Dios que se abran sus ojos para que puedan ver las maravillas, aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y así podamos evitar también el pecado y vivir en santidad. Tener en buenas condiciones nuestra vista espiritual, hermanos, nos llevará a entender perfectamente las cosas de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, ahí estábamos, capítulo 2, versículo 14. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural es aquel hombre que está dejándose llevar por sus propios deseos, por sus propios pensamientos o por lo que ve en el mundo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y en ocasiones, ¿verdad?, nos dicen nuestros familiares, amigos o aquellos con los que hablamos de la palabra, ya, no, me están locos, son puras loqueras eso. Al apóstol Pablo le dijeron, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Para las personas del mundo, para las personas que están ciegas, no pueden ver las maravillas de Dios. No pueden entender los planes de Dios. Más sin embargo, dice, si no se escudriñan las enseñanzas por el Espíritu, combinado con pensamientos espirituales o con palabras espirituales, si no lo vemos de una manera espiritual, nunca vamos a comprender las cosas de nuestro Dios. A veces cuando se nos habla, se nos explica las cosas de Dios a nosotros, chocan con nuestros pensamientos, porque no van de acuerdo a lo que hemos vivido, no van de acuerdo a lo que pensamos, no van de acuerdo a aquello que se nos enseñó. Pero si lo vemos de una manera espiritual, vamos a poder entender cuál es el plan de Dios. ¿Por qué Él quiere que nosotros vivamos de esa manera? ¿Por qué Él quiere que nosotros llevemos una vida diferente? Pero no lo vamos a poder lograr entender si no lo vemos espiritualmente. Y para poder verlo espiritualmente tenemos que tener la vista espiritual al 100%. Le dijo al Señor Jesús a aquel ciego, ¿verdad? ¿Qué ves? Dijo aquel ciego, pues veo a los hombres, pero así como árboles caminando. No tenía su vista al 100%. Lo volvió a tocar y le dijo, ¿qué ves? Ahora sí, perfectamente veo lo que tengo que ver. A lo mejor no tenemos la vista al 100%, hermanos, y no estamos logrando ver lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos. A lo mejor usted, amigo, que todavía no obedece el Evangelio, no ha podido abrir esos ojos que Dios quiere que usted abra y pueda ver y observar sus maravillas, su grandeza y el amor que tiene por usted, para que usted también pueda alcanzar la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Lo puede ver? Si no lo puede ver, es probable que todavía tenga un poco la vista borrosa y necesita que Dios le ayude. Dice la Escritura, volviendo ahí a Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22. Después de haberle dicho al Señor a la iglesia que ungiera sus ojos con colirio para que pudieran ver, dice lo siguiente: yo reprendo y disciplino a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, ahí está Dios. Ahí está llamando. Ahí está Él dispuesto a ayudarle a recuperar su vista espiritual y que pueda usted disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para usted. Pero dice Él, yo estoy a la puerta y toco. Si me abres, voy a entrar. ¿Le abrirá la puerta usted a Dios? ¿Usted tiene ese deseo de poder ver? Pero esta carta fue escrita a una iglesia. Y le dice el Señor a esa iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hace rato, ¿verdad? En la oración se decía, bueno, tú has prometido que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estarás en medio de ellos. Pero puede ser que nuestra ceguera haga que Dios no esté dentro de la congregación, que no esté en la reunión. Pero dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abre, si dejamos entrar a Dios, si realmente permitimos que Él esté entre nosotros y vivimos nuestro cristianismo cual debe ser, si yo entraré y estaré con ustedes, así como lo prometió, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Y dice también en Hebreos, así como está escrito, y dijo, en medio de la congregación te alabaré. Pero tenemos que trabajarlo. Si vivimos en tinieblas, Él no podrá estar entre nosotros. Dice ahí, al vencedor, versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si acaso nosotros tenemos ceguera y no podemos ver bien, Dios tiene el medicamento necesario. Y así compra colirio conmigo para que untes en tus ojos y puedas ver. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú vences, así como yo vencí, yo te voy a dar la oportunidad de que tú estés conmigo. Antes de irse le dijo a sus discípulos, no se entristezcan, yo me voy, pero a donde yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero déjenme decirle algo, eso solamente se podrá ver con los ojos espirituales. Si yo no tengo la vista 20/20 espiritualmente, no voy a poder entender lo que Dios tiene para mí. Él lo ofrece. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué haremos nosotros? Acudiremos a Él y le diremos, Señor, ayúdame. Yo quiero recobrar mi vista. Él está dispuesto a ayudarnos. Él curó a los ciegos físicamente, pero Él tiene el poder también para curar nuestra ceguera espiritual. Vamos a cantar un himno de invitación y a través de ello queremos invitar a nuestros amigos a que usted también venga a recibir esa sanidad de sus ojos espirituales y pueda disfrutar de las bendiciones que nuestro Dios tiene para todos aquellos que obedezcan el Evangelio. Y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues reflexionemos lo que el Señor dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted no quiere, usted sabrá cómo lo recibe. Que Dios le bendiga.